Damos paso a la segunda presentación por parte del maestro Antonio Mendoza con el tema financiarización y determinantes del tipo de cambio. Antonio Mendoza Hernández es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, maestro en Economía Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y candidato a doctor en Economía por la Facultad de Economía de nuestra universidad. Es profesor titular en la Facultad de Economía de esta universidad, de 94 a la fecha, y es profesor investigador invitado por el Departamento de Economía de la UAM Iztapalapa en el periodo 2010-2011. Maestro Mendoza, por favor. Buenos días a todos. Para mí es un gusto estar aquí. Agradezco la invitación a las coordinadoras y especialmente a mis maestras, la doctora Alicia Girón y la doctora Eugenia Correa, que a partir de los seminarios de posgrado he sido beneficiado con sus conocimientos, y parte de lo que van a mirar aquí es lo que hemos aprendido allá. El punto de partida es que consideramos que el tipo de cambio en sus determinantes se han modificado. Esto es que en un contexto del régimen de Bretton Woods, al abandonarse los determinantes del tipo de cambio estaban asociados más a los flujos comerciales, a la productividad y a los niveles de producción, y ahora, gracias, y ahora se asocian cada vez más a los requerimientos de la esfera financiera. La charla está orientada entonces a poder mostrar algunos elementos de esta hipótesis y este objetivo. Está organizado en 4 momentos. El momento 1 vamos a hablar un poco sobre las teorías dominantes del tipo de cambio. En el momento 2, lo que nosotros consideramos que ahora explica los determinantes del tipo de cambio, que tiene que ver con el régimen de acumulación con predominio financiero. Para el momento 3 está orientado a presentar una evidencia empírica para el caso de México, y finalmente, a modo de conclusión, un desafío a través de lo que hemos concluido con esta plática. Dentro del momento 1, entonces, este esquema trata de ilustrar cómo estaba el estudio del arte en el régimen de Bretton Woods con el estudio de las paridades. Como sabemos, gran parte del estudio del tipo de cambio estaba concentrado o fue en el contexto del régimen de Bretton Woods. Tradicionalmente se llamaba entonces enfoque de flujos, y después enfoque de activos. Como ya nos ilustraba la doctora Teresa, las hipótesis que sustentaban a estos, digamos, enfoques o teorías del tipo de cambio fueron seriamente limitadas a partir de la apertura de cuenta de capitales, la liberación financiera y un tipo de cambio flexible. Su capacidad entonces para estudiar los determinantes del tipo de cambio se habían modificado. Luego entonces, en ese mismo contexto, aparece el enfoque de activos o el enfoque moderno. Estaba diseñado para poder entonces entender y estudiar los determinantes del tipo de cambio. Pero lo que encontramos ahora es que la teoría dominante ha virado su objeto de estudio. Estaba preocupada más anteriormente sobre los determinantes del tipo de cambio. Hoy sus estudios, en la mayoría, aborda sus variaciones, es decir, la sensibilidad. Luego entonces, en la actualidad, estos enfoques pierden cierta credibilidad al acercarse a los determinantes del tipo de cambio, y más aún si se quieren aplicar estos enfoques a un país como el nuestro, ¿no? Un país de la periferia. En el momento 2, entonces, vamos a hablar un poco acerca del régimen de acumulación con predominio financiero. Nosotros vamos a hacerlo acerca de las dimensiones de la financiarización. Antes de abordar lo que es algunas características de la financiarización, creemos importante ubicar el contexto de esto. Las dimensiones de una gran crisis. El término lo retomamos de Gerard de Bernis, que en 1988 hablaba acerca de que desde mediados de la década de los 70 del siglo pasado
se estaba gestando esta crisis que hoy tiene estas dimensiones. Las dimensiones entonces las sitúan en una crisis global y en una crisis sistémica. Por lo tanto, consideramos que el estudio del tipo de cambio y lo que está pasando en el transcurso del trabajo en crisis tendría que considerar esos elementos. El régimen de acumulación con predominio financiero, entonces, viene de una tradición de la Escuela de la Regulación. Sabemos que hay un debate en torno al concepto. Recientemente, en el 2009, se presentan 2 trabajos en donde hacen una aportación sobre el estudio del arte de la financiarización, y ellos ubican el concepto en trabajos de Paul Sweezy. Nosotros miramos entonces un trabajo de Gerard de Bernis de 1988, en donde él utiliza el término de financiarización para dar pie a un fenómeno que él estudiaba desde 1929, la crisis de 1929, y en donde la dinámica de la acumulación presentaba 2 fases. Una fase de estancamiento en las inversiones productivas y una fase de incremento en lo que tiene que ver con los mercados financieros. Entonces, a partir de ahí, nosotros vinculamos a este estudio de Gerard de Bernis y retomamos el concepto de Chesney, que también es el que utiliza financiarización, y ubicamos 4 características para este proceso de acumulación. Uno es de que cualitativamente se presenta novedoso y es parte de una respuesta que estaba para enfrentar la crisis bajo la lógica de que tiene 2 partes. Uno es que cambia la relación entre trabajo capital, y otro es de que implica el predominio de todas las actividades económicas de la lógica del capital financiero. Cuando cae Bretton Woods y se aceleran procesos de regulación financiera, apertura de la cuenta de capitales y régimen de tipos de cambio flexibles, alimentan más este proceso de financiarización ya estudiado anteriormente, y lo que nosotros vemos, hay 2 dimensiones por lo menos, una dimensión macrofinanciera y una dimensión de rentabilidad financiera de corto plazo. La dimensión de rentabilidad de corto plazo, hemos publicado un trabajo en Ola Financiera, el comercial. Solamente vamos a hablar ahora de la dimensión macrofinanciera para acercarnos a una lectura de los determinantes del tipo de cambio. Entendemos pues, entonces por dimensión macrofinanciera cuando en un espacio económico se supedita a una necesidad de especulación o necesidades de especulación. Entendemos como una dimensión de rentabilidad financiera de corto plazo cuando la lógica de rentabilidad de corto plazo imprime o subordina una lógica de empresa. Como decía hace un momento, la parte 2 de la dimensión está publicada en un número de Ola Financiera y hoy solamente nos vamos a acercar al primero. Este esquema trata de ilustrar entonces la dimensión de la rentabilidad financiera de corto plazo. En la cúspide entonces tenemos a las grandes empresas y tenemos a los grandes bancos. Algunos autores han apuntado que esto es la de las actividades de la lógica financiera. En el centro, en el corazón, aparecen los inversionistas institucionales y al lado la forma de operar a partir de esos instrumentos. Abajo tenemos los mercados cambiarios, la bolsa de valores y el mercado de derivados, como parte de la especulación que ahí se ejerce. Luego entonces el tipo de cambio aparece como un activo. El tipo de cambio y su característica financiera predomina más en este momento. Y se requiere entonces monedas estables y un combate de la inflación. Para el caso México. Para el caso México, bueno, voy a hacer ahora, la mía ya no la voy a puchar más porque se va a atorar. Ahí está. Bueno, ahí está. Nosotros hicimos un recorrido entonces sobre el estudio de las determinantes del tipo de cambio y encontramos aportaciones
en enfoques heterodoxos, muchos de los cuales, muchas de las autoras están aquí y es un honor también estar al lado de ellas, en cuanto a cómo estudiar el tipo de cambio en asociación con la economía mexicana, sus determinantes. Nosotros nos orientamos más al inciso último, en donde Guillén y Ortiz asocian al tipo de cambio para el caso mexicano ligada al mercado de capitales. En una perspectiva histórica, tenemos entonces que la gestión pública del comportamiento cambiario está asociado a estos 4 aspectos. Si hacemos un recorrido sobre los regímenes cambiarios, esos han variado, esos arreglos han variado desde la flexibilidad hasta un tipo de cambio fijo, hasta un deslizamiento. Y el último aspecto que tiene que ver con el tipo de cambio en el entorno de la libre movilidad de capitales es donde nosotros situamos entonces la determinación del tipo de cambio en estos momentos. Eso solamente trata de ilustrar que hemos pasado por varios arreglos cambiarios y que no siempre ha estado presente o lo que hoy conocemos como libre movilidad de capitales y un tipo de cambio flexible, sino que la gestión pública ha estado a través, no quiere decir que no esté ahora detrás de este tipo de cambio flexible, también llamado como flotación intervenida. Encontramos entonces que para 1995 hay este comportamiento de la financiación del tipo de cambio real y nominal. Si vemos el quiebre de la línea roja, es a partir del 1995 cuando repunta el tipo de cambio real y en época de crisis, bueno, en el 08, vemos que hay un comportamiento del tipo de cambio nominal, pero el tipo de cambio real se mantiene una constante. Si a esto nosotros le hacemos un diferencial, bueno, antes de hablar del diferencial, es la dimensión macrofinanciera del tipo de cambio. Muchos de estos aspectos ya los contaba la doctora Teresa, que tienen que ver entonces que la dimensión macrofinanciera del tipo de cambio, influida por un proceso de financiarización, requiere de monedas estables y combate a la inflación para obtener rentas financieras. Y los elementos de las vértices se asocian. Esto ha dado entonces, si nosotros hacemos una diferencia del tipo de cambio nominal con el real, podemos encontrar una lectura del tipo de cambio en apreciación y depreciación y luego entonces tener algunos elementos de decir qué tipo de cambio está financiarizado, que responde a la lógica de colocaciones financieras más que a la lógica comercial o de productividad. En la última parte y los últimos minutos que me quedan es para plantear un desafío en el terreno de las explicaciones o de las soluciones de la crisis. El primero está asociado a la materia de trabajo en la que participo en la UAM y en la Facultad de Economía. Ese es un esquema que retomo de John Kenneth Galbraith en su libro póstumo y en donde él habla sobre la economía del engaño aceptado, es decir, hay un fraude inocente. Esto lo entiendo a través que hay creencias económicas, dogmas de fe. Estas se reproducen en la enseñanza económica a través de las aulas, a través de manuales, y esto tiene una síntesis en política económica, en política que a partir del Estado se aplica. Luego entonces hay este mundo que se sigue reproduciendo aún en las aulas universitarias de la enseñanza de la economía. Y muchos autores hablan que hay un engaño global. El desafío es salirnos de este cuadrante. Dicen algunos dibujar al lado del margen o fuera del margen, para poder pensar y hacer, digamos, propuestas para esta crisis o las dimensiones de la crisis. El otro tiene que ver entonces con lo que pasa en América Latina. El anterior tiene que ver con el pensar y este con el hacer. Algunos autores señalan que es el punto de vista epistémico y práctico. En lo que pasa en América Latina se señala que es algo inaudito. Se configuran otra especie de geografía política y llaman la atención movimientos sociales. Para pensar en una arquitectura financiera local, dicen estos autores, debemos de pensar entonces con algo regional, pero a partir o que brote de estos movimientos sociales y que se sintetizan en la producción y luego entonces en la arquitectura financiera. Hay una hegemonía que va en un sentido y hablan de una contrahegemonía que va en otro sentido.
esta contrahegemonía no se sale del margen de la hegemonía, nace dentro de la hegemonía. Y desde ahí va tejiendo resistencias, va tejiendo contribuciones alternativas, y que las vemos en América Latina. Y ese es el desafío también. Gracias. Creo que me tengo tiempo, ahora viene un